Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Como ya saben, este fanfic no me pertenece. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin más, comencemos. El viaje de cada héroe, capítulo 4. Estaba en casa un viernes por la noche tarde, cuando podría estar en la oficina trabajando en su interminable montaña de papeles. Suspiró. No era que extrañara necesariamente el papeleo, pero se sentía un poco inútil relajándose en su sala de estar tratando de ocupar su tiempo libre. La gente de varios distritos, así como su gente en el MQ, habían insistido en que se tomara los próximos días libres. A esos los podía ignorar, pero cuando llegó el momento de que el alcalde lo llamara personalmente, no podía desobedecer. Se había mostrado reacio, pero no parecía importar. En circunstancias normales, con gusto se habría tomado un día o dos, pero este no era un día normal en Gotham. La ciudad estaba convulsionada. Muchos querían la sangre de Batman, mientras lloraban por la pérdida de su caballero blanco. Era desafortunado que lamentaran la pérdida de quien creían que era su único héroe, cuando en realidad no los habían perdido a ambos. Estaba muy vivo para servir a Gotham y, por lo que parecía, estaba ansioso por volver. De alguna manera, había sobrevivido al intento de la muerte de cobrarse su vida. Le habían hablado de muchos agentes que estaban indignados por lo que había sucedido. Los teléfonos de la oficina no paraban de sonar y había una afluencia masiva de gente que pululaba por los pasillos de cada comisaría. El día anterior, la mañana antes de que Wayne se despertara, lo llamaron a la UM para que hiciera algo esa mañana lluviosa. Cuando llegó, un grupo de paparazzi invadió su coche y lo siguió mientras entraba en el edificio abarrotado. Le habían enfocado con cámaras y le habían hecho muchas preguntas inquisitivas, pero no hizo ningún comentario. A lo lejos, incluso en el interior, podía oír el aullido de las sirenas y los disparos. Una aparente nueva normalidad para la ciudad. Dentro del edificio, cada unidad policial trabajaba a toda prisa. Los agentes tenían papeles esparcidos sobre sus escritorios, la mayoría de ellos en los teléfonos. El lugar era un manicomio. Luego lo guiaron hacia las escaleras, pero en lugar de llevarlo a una habitación aislada en el piso siguiente, continuaron guiándolo hacia el techo. Comprendió de inmediato. Mientras caminaba por la azotea, varias personas esperaban allí, con ojos enojados o desesperados. No necesariamente estaban enojados con él. Gordon sabía que era porque se habían asociado con el llamado asesino de policías. Algunos parecían sin palabras, algunos furiosos y algunos tristes, y uno parecía culpable. Era la detective Ramírez, quien miraba al suelo. Su mente parecía más distante que las demás. Al principio llovió un poco, pero cuando le entregaron el hacha, se oyó un trueno amenazador. La notó sucia en las manos. Parecía que sostenía un arma homicida, algo que causaba estragos y destrucción. El hacha que sostenía traería mucho más caos. Observaron atentamente mientras él los miraba. Ramírez asintió levemente con expresión solemne. Gordon trajo el hacha y la blandió. El vidrio se rompió. A Gordon le pareció que era una cámara lenta cuando el vidrio se vio reflejado en la luz y se esparció por el pavimento. Todo estaba en silencio, salvo el sonido de la lluvia más fuerte que caía. Se escucharon murmullos silenciosos cuando se fueron. Una vez que vio que la mayoría se habían ido, Gordon arrojó el hacha al cemento con disgusto y esta resonó a su lado. «Hiciste lo correcto», escuchó decir a su buen amigo, el detective Stephens, mientras ponía una mano sobre el hombro de Gordon. Si tan solo supiera. Gordon pensó y se obligó a asentir. Sentía pena por verse obligado a mentirle. Continuó disculpándose en silencio incluso cuando Stephens lo dejó, luego miró hacia atrás y vio a Ramírez parada allí, con la cabeza gacha. «¿Tiene algo que decirme, detective?», preguntó Gordon con cautela. Siempre había estado atento a su alrededor, sabiendo que no estaba completamente limpia. Parecía inestable, con su madre en el hospital y esas facturas pagándose tan fácilmente. Si era culpable, todo saldría a la luz muy pronto. Esperaría a que ella hablara, antes de descubrirlo él mismo. Quería darle tiempo. Se sentiría mejor confesando que sabiendo que él lo había descubierto. Ramírez levantó la vista ligeramente conmocionada y sacudió la cabeza. Finalmente lo dejó solo en la azotea. Cuando llegó a casa, encontró a su esposa Bárbara de pie en el porche cerrado con los brazos cruzados sobre el pecho. La lluvia caía con más fuerza y los relámpagos atravesaban el cielo. Gordon salió del coche y corrió al porche para resguardarse de la lluvia y ser recibido en silencio por ella. Ella le puso la mano en el brazo y sonrió con tristeza antes de abrir la puerta. Mientras entraban, ella le preguntó, «¿Te pidieron que lo hicieras?», preguntó con rostro solemne. «Sí».
El MQ está sumido en el caos, es una locura ahí abajo, respondió Gordon, sintiéndose agotado por tener que lidiar con eso. Lo siento mucho, Jim. Te pidieron que lo hicieras demasiado pronto, afirmó con incredulidad, mirando hacia un lado. No lo soportan, Bárbara. Prácticamente quieren asesinarlo, susurró Gordon, temeroso de que el justiciero pudiera oírlos, incluso desde arriba. Ella asintió con la cabeza, entendiendo, aunque había un dejo de amargura en ello. Apenas había hecho preguntas sobre Batman. No sabía nada más que el hecho de que él estaba aquí y que se estaba recuperando, ya que no era seguro saber información como esa. Gordon le dedicó una valiente sonrisa, intentando transmitirle su gratitud. La noche en que Harvey Dent los había tomado como rehenes, ella estaba completamente destrozada. Seguía muy ocupada, él podía verlo en sus ojos, pero siguió adelante a pesar de todo lo que había pasado. Era una mujer muy fuerte, como la mayoría de las esposas de policías, pero en los últimos días había demostrado más fuerza que nunca. Su falsa muerte la había angustiado, pero cuando Harvey había atacado su vida y su alegría, su familia, se volvió casi más distante de él. Él pasaba sus días consolándola y animándola cada momento que tenía, y la tensión se hizo menos potente. Desafortunadamente, permanecería allí durante algún tiempo, aunque ella intentó apreciar todo lo que estaba haciendo. Ella le entregó un tazón de sopa de la cocina para que se lo llevara al justiciero, y él le dio las gracias. Después de hablar con ella, bajó y encontró a Wayne despierto. Gordon habló con él durante un buen rato, hasta que Wayne llamó a su mayordomo antes de continuar con su descanso. A partir de ese breve momento, Gordon tuvo la sensación de que Alfred era el tipo de hombre que se preocupaba, pero saber esto le dio cierto consuelo. Significaba que Batman tenía a otros que lo cuidaban. De cualquier manera, no era asunto suyo saber qué estaba pasando en la vida personal de Batman. Pensó que todo se resolvería con o sin su ayuda. Ahora tenía que estar allí, sentado en la sala de estar, perdiendo el tiempo en lugar de hacer algo para limpiar el caos que reinaba en la ciudad. Los últimos días, cuando estaba escondido como justiciero, algunos de sus oficiales fueron a ver cómo estaba. Parecían genuinamente preocupados y algunos tenían una indignación justificada en sus ojos. Lo encontraremos, dijo uno, confundiendo la expresión de dolor de Gordon con pena y ansiedad. Mientras estaba sentado allí en silencio, contemplando todo lo que había sucedido, escuchó el sonido de pasos que se acercaban. Se giró y vio que era su hijo Jimmy. Al parecer, el niño se había tomado muy bien el descubrimiento de la identidad de su héroe. Mejor que él, de hecho. Su hijo parecía tener un aire más tranquilo que Gordon, pero, por otra parte, el niño sabía la verdad sobre lo que había sucedido con Harvey Dent. Debido a esto, Jimmy todavía adoraba a Batman, y ahora parecía incluso más complacido con lo que veía debajo de la máscara. Pero Gordon no estaba muy entusiasmado. No, estaba muy lejos de estarlo. No le gustaba la imagen pública que Wayne intentaba representar. Un playboy multimillonario, capaz de quemar su propia mansión en un ataque de idiotez borracha. Estas cosas eran lo opuesto a lo que había sido Batman todo el tiempo. Entendía la necesidad de asegurarse de que su identidad permaneciera oculta, pero ¿por qué actuar como un completo bastardo? Gordon no creía que fuera completamente necesario y, si era honesto consigo mismo, era una vergüenza. Ahora que estaba empezando a ver al verdadero Wayne, ya no pensaba en él de esa manera. Eso ya no significaba que Bruce Wayne y él fueran honestos en todo. Aún guardaba muchos secretos, lo cual le parecía bien a Gordon. Estaba seguro de que no quería saberlo todo, ya que sentía que le debía a Batman su privacidad. Cuando Gordon estaba cerca de él, mantenía un comportamiento ligeramente formal, como si fuera un guardia. No era rígido ni aburrido, de ninguna manera, solo estaba incómodo. En muchos sentidos se conocían y en muchos otros no. Su amistad nunca fue fácil, probablemente nunca lo sería, pero cuando formaron un pacto tácito para salvar la ciudad de Gotham a toda costa, y supieron que estaban en deuda el uno con el otro, Bruce Wayne no parecía tan malo como antes. En muchos sentidos, todavía era joven, pero Gordon podía ver que tenía un alma vieja. Wayne era un ser humano complejo y Gordon no creía que alguna vez lo entendería por completo. Hola, papá, volvió a hablar Jimmy, sacando a Gordon de su ensoñación. El chico no pareció notar su falta de concentración y continuó. Me preguntaba si podría traer el libro de registros del tatarabuelo. El que habla de los reclusos de Gotham de hace más de 100 años. Lo necesito para un proyecto que debo entregar el lunes. Por supuesto, asintió Gordon con naturalidad, dejando el periódico a un lado. El chico pareció dudar.
El problema es que, está en el sótano, dijo Jimmy en voz más baja. Oh, respondió Gordon y se puso de pie con un gruñido. Tenía las extremidades rígidas, pero lo atribuyó a la edad. Espere un momento. Gordon abrió la puerta del sótano en silencio. Todo estaba en silencio. Miró su reloj. Eran las 12:30 am. Parece que está dormido, pero ¿por qué sigues despierto? Preguntó Gordon entrecerrando los ojos. Deberías irte a la cama más temprano. Te has quedado despierto hasta muy tarde estas últimas 2 noches. Lo sé, pero mamá dijo que esta es la última noche que tengo que hacer la tarea. O me muero. No se puso muy contenta cuando me quedé dormido después del mediodía, respondió Jimmy tímidamente. Créeme, a mí tampoco me hace ninguna gracia, murmuró Gordon, y luego suspiró. Encuentra el libro y vete a la cama inmediatamente después de hacerlo. Aunque se dijo a sí mismo que ya era hora de irse a dormir también, se sentó en el sofá a esperar a que el chico volviera a levantarse. No le preocupaba demasiado que Amy despertara a Bruce, porque ese hombre parecía poder dormir a pesar de todo. Sonrió mientras veía a Jimmy bajar las escaleras del sótano, silencioso como un ratón, aunque antes de que el chico volviera a subir las escaleras, Gordon se había vuelto a quedar dormido. Jimmy intentaría ser lo más rápido posible y lo más silencioso que había sido siempre. Podía lograrlo, se dijo a sí mismo mientras bajaba las viejas y chirriantes escaleras. Una vez que llegó al último escalón, encontró el sótano en su estado habitual, lleno de cajas y muebles viejos que pretendían vender. Sin hacer ruido, Jimmy pasó junto a Bruce, que respiraba profundamente, y se dirigió hacia la primera caja que encontró. Para su consternación, no estaba allí, incluso después de revisar todo su contenido. No había rastros del libro de su abuelo. Guardó la caja con cuidado y buscó en otra, luego en otra. Se impacientó porque parecía no poder encontrar lo que había ido a buscar. Se estremecía cada vez que emitía un sonido más fuerte de lo que pretendía. Sin embargo, el hombre no se había movido ni una vez. Luego caminó de puntillas por la habitación buscando entre más cosas para encontrarlo. La búsqueda continuó y sus ojos se hicieron más pesados, pero se convenció de que no tenía sueño. No podía estar cansado, así que siguió buscando. Recordando la amenaza de una deducción de la nota, siguió adelante. Realmente quería mantener sus notas altas y terminar el proyecto, pero sobre todo quería mantener feliz a su madre. Supuso que también quería hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero la amenaza de ser castigado era definitivamente el mayor motivador. Aunque Amy se sorprendió cuando descubrió quién era Batman, no necesariamente conocía el contexto de quién era el hombre. No es que no le importara quién era, simplemente estaba feliz de conocer al verdadero héroe de Gotham. Jimmy estaba asombrado por el hecho de que Batman estuviera en su sótano. Si tan solo pudiera contárselo a sus amigos, pero sabía que no podía. Todo tenía que ser un gran secreto. Días atrás, le había preguntado a su padre por qué perseguían a Batman y lo llamaban el chico malo. Su padre se lo había explicado lo mejor que pudo. Jimmy pensó que lo entendía, un poco, pero no podía estar muy seguro. Estaba tan frustrado porque todos pensaban que era un hombre malo. Luego se dio cuenta de que se estaba distrayendo y se dijo a sí mismo que dejara de pensar en Batman, lo cual era muy difícil. Tenía que concentrarse en encontrar el libro. Buscó durante lo que parecieron ser solo unos minutos y luego miró el reloj. Las 2:30 am. ¡Ay! Ahora su madre realmente lo iba a matar. ¿Cómo había pasado tanto tiempo ya? Se encogió de hombros ignorando el tiempo, tratando de hacer su única tarea. Jimmy tenía algunas cajas más para buscar, y estaban debajo de la escalera. Caminó con dificultad hasta allí, luchando por mantenerse despierto, y se sentó. Buscó en una de las cajas mientras se acomodaba en las sombras. No encontró nada. Gimió de fastidio y apoyó la cabeza en la pared detrás de él. Luego cerró los ojos, solo por unos minutos o eso se dijo a sí mismo. Una vez que cerró los ojos, no se dio cuenta de que era un error. No despertaría hasta la mañana. Capítulo 5. Bruce sintió el calor de la luz del sol que entraba por la ventana y abrió los ojos, sus ojos encontraron las vigas sobre él. Como ya lo había calculado días antes, solo le tomó un momento recordar dónde estaba. El sótano de Gordon. A pesar de su inquietud, se tomó un momento para estirarse mientras estaba acostado boca arriba y estaba sintiendo menos dolores en las articulaciones que había estado experimentando antes. El dolor de cabeza también había desaparecido, así que en este punto decidió que podía sentarse. Su herida palpitaba levemente, incluso mientras escaneaba la habitación.
Sus ojos no encontraron nada que no perteneciera allí, pero notó que algunos elementos habían sido movidos. Como si alguien hubiera estado buscando algo. Concluyó que Gordon había estado allí abajo, lo que podría explicar tales anormalidades, pero debe haber estado muy fuera de sí para no haber escuchado. Había estado demasiado tiempo fuera del ojo público, interpretando su papel de multimillonario y de Batman. No cabía duda de que el primer papel le interesaba muy poco, pero la gente prestó más atención a la desaparición de Bruce Wayne que a la de Batman en ese momento. Batman tenía una excusa para estar escondido, al menos. Sabía que necesitaba moverse y necesitaba hacerlo pronto. Lo primero que hizo fue recuperar su fuerza física. Así que lo primero que decidió probar fue hacer flexiones. Muchos profesionales médicos habrían protestado por una actividad así tan pronto, pero él ignoró sus propias necesidades y se levantó de la camilla, sintiéndose definitivamente aletargado. Eran apenas las 7:30 de la mañana, mucho antes de lo que habitualmente se levantaba al anochecer. Se agachó y comenzó a hacer ejercicio. De modo que, absorto en la tarea de recuperar fuerzas, no se dio cuenta de que el chico intentaba pasarlo sin hacer ruido. Estaba casi en la 27ª flexión cuando escuchó el inconfundible sonido de la escalera crujiendo. Se quedó paralizado a mitad de la flexión y levantó la cabeza al oír el sonido, mientras intentaba mantener el equilibrio. Antes de ver al muchacho, supo que no era la esposa de Gordon ni la hija del comisionado, porque había oído que habían ido a una cita con algún tipo de médico. Lo que escuchó de Gordon fue que no volverían durante el resto del día. También sabía que no era el propio Gordon, ya que el hombre en cuestión nunca se levantaba tan temprano, incluso si tenía varios días libres. Esto solo dejaba a un candidato, que en ese momento lo miraba con los ojos muy abiertos. James, saludó Bruce en un tono de voz que rozaba la severidad. El chico no podía moverse, parecía pegado a la escalera. ¿Por qué estás aquí? Bruce preguntó mientras se ponía de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. Después de unos momentos de silencio que sin duda fueron angustiosos para el niño, hizo un gesto al hijo del comisario para que se acercara. Con una calma sorprendente, Bruce se sentó en una caja cercana, poniéndose a la altura de los ojos del niño. El niño no dijo nada, sin apartar la mirada de Bruce en ningún momento. Estaba buscando algo y me quedé dormido allí. Jimmy señaló un lugar debajo de la escalera. Bruce miró hacia donde estaba señalando y luego miró fijamente al chico. Estaba esperando a ver cuánto sabía el chico, así que pasaron unos segundos en silencio. Finalmente, el chico continuó. Ya sabía que eras Batman. Sí, lo haces, dijo Bruce, sin formularlo como una pregunta. El chico lo miró con incredulidad, como si esperara cierta dosis de ira, pero el hombre permaneció tranquilo. Mi papá no me lo dijo, si es eso lo que te estás preguntando. Me enteré la primera noche que viniste, soltó Jimmy rápidamente, sin apartar la mirada de él. Bruce podía ver la honestidad. Bruce asintió, con expresión sombría, y le pidió detalles sobre lo que sabía. Jimmy le explicó su versión de la historia de la noche en que lo llevaron herido y de la noche anterior. No era culpa del chico que lo hubieran atrapado en el momento equivocado, pero era evidente que el chico tenía cierta idea de la gravedad de la situación, ya que permaneció allí, luciendo cada vez más incómodo. No es tu culpa, concluyó Bruce, dejando escapar un profundo suspiro. Esto sin duda complicaría las cosas. Ya era bastante peligroso compartir sus secretos con Fox y Alfred, pero que solo un niño supiera su secreto era aún más arriesgado. No es que tuviera motivos para desconfiar del hijo del comisionado, pero todavía era un niño y un día algo podía pasarle por alto. Tanto él como Gordon tendrían que vigilarlo de cerca, aunque cuanto menos presión se ejerciera sobre el chico, mejor. Este secreto era una carga. No había necesidad de añadirle más. Lo siento por todo, Batman, se disculpó Jimmy de todo corazón, aparentemente habiendo aceptado su identidad. Bruce podía apreciar que era honesto y que tenía buenas intenciones, pero todavía estaba tratando de aceptar que otro lo supiera. A pesar de su inquietud, Bruce le dio al chico una leve sonrisa, tratando de aliviar la tensión. No te preocupes por eso, respondió Bruce, aunque él mismo seguía preocupado. Sin embargo, su respuesta pareció convencer al chico, que sonrió a su héroe y se relajó visiblemente. Bruce también se sintió un poco más cómodo, a pesar de todas las posibles consecuencias que se derivaron de esta circunstancia. El chico, habiendo perdido la timidez, se acercó a Bruce con cierta alegría. ¿Necesitas algo de comer? Tenemos mucha comida, se ofreció Jimmy inmediatamente y asumió el papel de anfitrión. Bruce asintió una vez. ¿Tienes una licuadora?
¿De verdad vas a beber eso? La nariz de Jimmy se arrugó con disgusto y parecía que estaba a punto de vomitar. Bruce sirvió lo que quedaba de la mezcla verde, que cayó en su propia taza. Sí, respondió Bruce con una leve sonrisa en el rostro. Sin ceremonias, se bebió rápidamente la mitad del vaso y el chico se estremeció visiblemente. ¿Quieres un poco? No. Quiero decir, no, gracias, respondió Jimmy apresuradamente, abriendo mucho los ojos. Bruce se acercó al fregadero con una leve sonrisa, teniendo cuidado de mantenerse alejado de las ventanas. Jimmy siguió mirándolo mientras estaba sentado en un taburete, con las piernas balanceándose debajo de la encimera. Aunque la mirada podía resultar incómoda para algunos, a él no le importaba. Había recibido miradas mucho peores de personas tanto en su vida de multimillonario como de justiciero. De cualquier manera, el chico solo sentía curiosidad. ¿Cómo lo haces?, preguntó Jimmy con voz llena de interés. Definitivamente tenía menos miedo de hacer preguntas que Gordon. ¿Hacer qué?, preguntó Bruce, apoyado en el mostrador con el vaso en la mano y ya intuyendo hacia dónde se dirigía aquella conversación. Puedes golpear a 50 tipos a la vez. La voz de Jimmy denotaba admiración. Bruce encontró algo de humor en el asombro que percibió en la voz del chico. No 50 de golpe, respondió Bruce, tomando otro sorbo de su desayuno. Apuesto a que podrías hacerlo, dijo Jimmy con voz seria y llena de inocencia. Bruce tuvo que hacer uso de toda su fuerza de voluntad para no sacudir la cabeza y sonreír. Años de práctica y entrenamiento, le dijo Bruce a Jimmy, quien escuchaba cada una de sus palabras. ¿Cómo aprendiste?, preguntó Jimmy y Bruce suspiró en silencio. Aprendí de un maestro de ninjitsu, respondió, sin molestarse en mencionar que su maestro era Ra's al Ghul. Un hombre que casi destruyó Gotham y que habría tenido éxito si él y Gordon no hubieran trabajado para detenerlo. Vaya, eso suena genial. Jimmy parecía perdido en sus pensamientos mientras miraba fijamente a lo lejos con algo brillando en sus ojos. Aún quedan años de trabajo duro y diligencia, recordó Bruce, pensando en todas las horas que había dedicado a aprender un estilo de lucha en el Tíbet. Con el tiempo, lo había dominado. ¿Puedes demostrármelo?, preguntó Jimmy con voz implorante. Nunca te había visto pelear antes. Entonces el chico le dirigió a Bruce la expresión más patética que jamás haya tenido, a lo que él respondió con una mirada fija. Bruce consideró negar su pedido, pero finalmente cedió y asintió. Se preguntó cómo Gordon se las arreglaba con un niño así. Con un suspiro, Bruce le hizo un gesto a Jimmy para que lo siguiera. Prefiero ir a un lugar con más espacio, murmuró Bruce, entrando en la sala de estar. Las persianas y las cortinas ya estaban cerradas, lo que era bueno para evitar que alguien que pasara por allí viera a alguien tan prolífico como él. Te puedo mostrar una cosa si eres mi oponente. Bruce miró al chico que escuchaba muy atentamente. Jimmy levantó la vista y ahora parecía más dispuesto a ayudar, pero Bruce se detuvo un momento para pensarlo. Ahora sería la oportunidad de mostrarle algo tanto defensivo como ofensivo. Nada demasiado violento, pero algo que pudiera ser útil en el futuro. Parecía que casi todos los movimientos que conocía eran violentos, pero si alguien lo estudiara más de cerca, vería estilos familiares en la forma en que peleaba. Con un movimiento que apareció en su memoria, finalmente tomó una decisión. «Golpéame», le pidió Bruce sin rodeos, y al principio Jimmy pareció no haberlo escuchado. «¿Te golpeé?», preguntó en voz más baja y frunciendo el ceño. «No te preocupes por lastimarme», lo animó Bruce y se quedó quieto mientras esperaba que Jimmy atacara. El chico parecía casi incapaz de hacerlo, ya que dudó por unos momentos, pero luego le lanzó un pequeño puñetazo a Bruce. El hombre desvió el golpe con facilidad. Con algo más de entusiasmo, Jimmy lo intentó una y otra vez, pero Bruce logró esquivar sus golpes salvajes. «Detente un momento», dijo Bruce, levantando una mano, y Jimmy detuvo inmediatamente su ataque. El chico respiraba con dificultad y empezaba a cansarse de los puñetazos. Primera lección. No pongas tanta fuerza en un solo golpe. Te cansarás rápidamente. En segundo lugar, no seas sobrio. Asegúrate de que tu oponente esté desprevenido. No estés anunciando tus movimientos. Luego, con instrucciones deliberadas, Bruce le mostró posturas ofensivas que solo involucraban el uso de las manos. El chico lo imitó torpemente, pero Bruce solo tuvo que ajustar la postura ligeramente. Este era uno de los movimientos más simples que había aprendido en Jiu-Jitsu, pero era uno que podía mostrarle a Jimmy en un corto periodo de tiempo. El chico asintió con entusiasmo y escuchó atentamente todas las instrucciones. ¿Listo?,
¿Recuerda lo que te mostré? Bruce le hizo un gesto a Jimmy, quien le devolvió la sonrisa. Sería más suave con el chico esta vez, sabiendo que eso lo animaría. Dejó que Amy tomara su brazo, lo que inmediatamente hizo sonreír al chico. Luego, el chico realmente mejoró. Después de varios minutos más dejándolo ser el ofensivo, Bruce lo detuvo y corrigió algunas de las fallas que notó. En muy poco tiempo, Jimmy finalmente logró hacer el pequeño, pero significativo movimiento. Muy bien, sigue practicándolo y pronto lo dominarás, lo animó Bruce con voz tranquila. Aunque no lo demostró, disfrutó del tiempo que pasó enseñándole al chico. Sin pensarlo dos veces, adoptó otra postura ofensiva. Ahora déjame mostrarte este movimiento. Gordon abrió los ojos lentamente, y aún sentía pesadez en ellos. Ignorando el cansancio, buscó sus gafas y las encontró en la mesilla de noche. El reloj digital marcaba las 9:30 am. Era el mejor sueño que había tenido en días, aunque siempre podía dormir más. Lo necesitaba de vez en cuando, aunque tenía pocas posibilidades con sus nuevas responsabilidades. Gordon movió las piernas hacia un lado de la cama y se levantó lentamente. Se arrastró hasta su armario y se puso su atuendo habitual, ya que haría una pequeña visita al MQ más tarde en la noche, cuando su esposa y su hija regresaran a casa. Tenía una montaña de trabajo en su escritorio en la oficina, no estaba dispuesto a dejarlo desatendido un día más. Cuando volviera al trabajo, tendría que ordenar un gran desorden. Con un suspiro, aseguró su arma en la funda y bajó las escaleras con dificultad. Mientras descendía, escuchó risas. Se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Por qué se reía Jimmy? Lentamente llegó al final de las escaleras y entró en la cocina. No había nadie allí. Lo único fuera de lugar era un vaso de vidrio en el fregadero. Luego encendió la cafetera y se deslizó hasta la entrada de la sala de estar. Cuando dobló la esquina, vio algo que no había esperado en absoluto. Bruce Wayne y Jimmy estaban juntos en la sala de estar. Con creciente confusión, observó, incapaz de hacer mucho más. Wayne no era consciente de que Amy ya conocía su secreto y, sin embargo, allí estaban, hablando casualmente en la sala de estar. Gordon se preguntó cómo se había enterado Wayne, pero sabía que hablaría con él más tarde. A pesar de la inquietud que le producía tener que explicar por qué el chico lo había sabido, siguió observándolos. Sin previo aviso, Jimmy estaba golpeando algo imaginario mientras Wayne le murmuraba algo. Jimmy solo asintió, se volvió hacia su enemigo imaginario y continuó golpeando el aire con cierta precisión aprendida. Mantén el centro bajo, dijo Wayne, y el chico inmediatamente lo hizo. Jimmy miró al hombre con una sonrisa traviesa en su rostro y murmuró algo que solo Wayne pudo oír. El justiciero sacudió la cabeza con una leve sonrisa y, de repente, Jimmy se lanzó a luchar contra él, sin contenerse en absoluto. Sin ningún problema, el hombre atrapó al niño con una mano, sosteniendo las muñecas del niño en alto. ¿Quieres decirlo otra vez? Dijo Bruce con una voz falsa y seria. Jimmy solo se rió histéricamente mientras lo retenían allí. Gordon decidió hacer notar su presencia. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó Gordon, entrando intencionalmente a la sala de estar con indiferencia y con las manos en los bolsillos. Bruce Wayne se sobresaltó visiblemente al oír su voz, y Gordon no perdió de vista la ironía. Por una vez, Gordon había sorprendido a Batman. De todas las noches en que se habían reunido en secreto, Batman siempre había logrado pillarlo desprevenido. Sin embargo, después de un rato, Gordon dejó de saltar. Solo lo tomaría ligeramente desprevenido ver a Batman, y ahora los papeles finalmente se habían invertido. Sonrió levemente al notar la expresión incómoda en el rostro de Bruce. Sin decir palabra, Wayne soltó a Jimmy y se aclaró la garganta. Con una leve sonrisa, Gordon se acercó a la derecha del hombre y recogió algunos archivos que necesitaba llevar al trabajo de la mesa de café. Entonces vio a Jimmy de pie un poco detrás de Wayne, con una mirada ligeramente culpable en su rostro. El humor de Gordon cambió cuando vio al chico, recordando que no se suponía que el justiciero lo viera. «Jimmy, ¿te importaría explicarme qué pasó?», preguntó Gordon con voz tranquila pero severa, mientras le dirigía a su hijo una mirada penetrante. «Sé que no es su culpa, Gordon, ni la tuya», se escuchó la voz del justiciero, que parecía un poco más grave, como la de Batman. Luego, Gordon le explicó el incidente y suspiró. Jimmy parecía tener un don para meterse en problemas últimamente. Finalmente, Gordon se volvió hacia Wayne, con el ceño ligeramente fruncido. «Lamento no haber hablado contigo de esto antes. Nunca encontré el momento adecuado», explicó Gordon, sacudiendo la cabeza.
La noche en que trajo a Batman herido, fue un completo caos y apenas tuvo tiempo de hablar con el hombre en cuestión, ya que estaba durmiendo. No quería que nada perturbara tu recuperación. Después de un momento, Wayne simplemente asintió. Suenas como Alfred, dijo con expresión indescifrable. Pero, por favor, no te preocupes por mi salud. Estoy mejor. Gordon suspiró, pero asintió, no estaba dispuesto a insistir más en el tema. Batman era terco, al igual que Gordon, pero Batman siempre parecía tener la última palabra. Era una dinámica tácita que parecía funcionar para los dos, y Gordon no estaba dispuesto a cambiarla. Gordon volvió a mirar a Jimmy y sintió una inexplicable necesidad de proteger a su hijo, junto con Bárbara y Bugs. Aunque Wayne afirmaba estar acostumbrado a esa violencia, nunca quiso que Jimmy tuviera que soportar lo que Bruce Wayne le hizo, como ningún niño debería. Como siempre, solo quería evitar que Amy supiera lo cruel que podía ser el mundo. Se lo había prometido a sí mismo el día que se convirtió en policía. Pasó un momento de silencio y Gordon decidió que era mejor cambiar de tema. ¿Encontraste lo que buscabas? Le preguntó Gordon al niño, y Jimmy sacudió la cabeza en señal de derrota. A Gordon le pareció extraño, ya que sabía que la reliquia familiar había sido guardada en su lugar habitual. Lo busqué por todas partes, pero no lo encontré, explicó Jimmy y se dio la vuelta. El chico lo condujo hasta las escaleras del sótano y luego a la habitación oscura. Gordon lo siguió primero y, para su sorpresa, también lo hizo Wayne. Entraron al sótano debajo de la casa y Gordon miró a su alrededor. La única lámpara que había allí abajo iluminaba el espacio. Jimmy señaló cada caja que miró, incluso la que supuestamente contenía el objeto. ¿Qué buscabas exactamente?, preguntó Bruce, hablando por primera vez con su voz normal. El libro de registros de los reclusos de Blackgate. Era de mi tatarabuelo, respondió Jimmy rápidamente antes de que Gordon tuviera la oportunidad. Entonces, para sorpresa de Gordon, vio un destello de reconocimiento en el rostro del justiciero. «¿Ah, sí?», respondió Wayne, enarcando las cejas. Observaron cómo el hombre se dirigía a su catre y cogía un libro que estaba encima de una caja cercana. Sostuvo el viejo libro con mucho cuidado mientras se lo devolvía a Jimmy. Lamento haberlo tomado prestado sin preguntar, pero me pareció una lectura interesante. No te preocupes, dijo Gordon antes de que Jimmy pudiera adelantarse. Luego se volvió hacia su hijo y dijo, sin embargo, parece que tienes un proyecto en el que trabajar. El rostro de Jimmy inmediatamente se volvió amargo ante la perspectiva de la tarea. Pero, no hay excusas. Tenemos que mejorar tus notas. ¿No te parece? Gordon miró a Wayne, quien asintió con la cabeza, como si hablara en serio. Hice mi tarea, dijo el justiciero con un dejo de sonrisa en su voz. La inspiración de Batman parecía ser lo perfecto para que el chico escuchara, porque en el momento en que dijo esto, Jimmy asintió y corrió escaleras arriba. Batman debería haberle dicho eso hace mucho tiempo, pensó Gordon con una mezcla de humor y fastidio. Cuando Gordon se volvió hacia Wayne, el hombre estaba sacando su armadura de la caja. El justiciero miró a Gordon con expresión decidida. Gordon no necesitaba preguntar, pero respondió de todos modos. Tengo que irme esta noche, dijo Bruce mientras miraba el reloj. Eran las 10:30, casi la mitad del día. Gordon asintió, comprendiendo completamente. Bruce Wayne tenía otra vida que vivir, 2 vidas si estaba siendo preciso, y tenía que volver a ella antes de que alguien sospechara. Intenta tener cuidado, dijo Gordon, y se preguntó si eso sonaba un poco autoritario. Lo haré, pero antes de irme debes saber que no estaré de servicio durante un par de noches. Las cosas deben calmarse en Gotham, respondió Bruce, mirando su armadura. Trazó el contorno del agujero de bala con las yemas de los dedos. La paz llegará una vez que la ley Dent permita acabar con el crimen para siempre. En lo que a mí respecta, el crimen siempre existirá, respondió Gordon con un tono amargo. Wayne se giró para mirarlo, mostrándole compasión. Gordon negó con la cabeza. No deberías haber sido tú. Seré lo que Gotham necesite que sea, respondió Wayne, repitiéndose, aparentemente en paz con eso. El crimen siempre existirá, pero yo siempre estaré allí para enfrentarlo con justicia. Aunque la ciudad te desprecie. Aunque las mismas personas a las que salvaste estén tratando de derribarte. Preguntó Gordon, a pesar de que ya sabía la respuesta. Siempre. Aunque haya caído, no le daré la espalda al pueblo, dijo Bruce con firme determinación, a lo que Gordon asintió, manteniendo la mirada baja. Puede que pienses que has caído, Bruce, pero creo que el Caballero Oscuro se levantará algún día.
Cuando Gordon dijo esto, Bruce lo miró con una expresión que Gordon nunca había visto antes. En los ojos de Batman, vislumbró una esperanza. Capítulo 6. La noche era tranquila, bueno, tranquila para Gotham, al menos. Gordon estaba de pie en la puerta de entrada de su casa, escuchando las sirenas de la policía, que sonaban como lo habían hecho todas las últimas noches. Incluso el viejo tren monorraíl seguía retumbando por la ciudad, el metal de las vías todavía intacto en su mayor parte. Podía decir que era relativamente tranquilo porque no había criminales a los que la ley Dent había encerrado. De todo tipo, desde pequeños delincuentes hasta asesinos en serie. Gotham finalmente podría tener la oportunidad de curarse de sus heridas, y la policía que actualmente estaba buscando al justiciero desalentó a cualquier otra persona de hacer un trabajo para los jefes de la mafia restantes. Lo mejor de todo era que el Joker estaba encerrado en Arkham, sin posibilidad de fianza hasta su juicio. A Gordon no le importaba lo que le pasara al payaso mientras el Joker no amenazara su ciudad. La familia Gordon permaneció en silencio. Detrás de él, Jimmy estaba escribiendo sus deberes de historia en la mesa del comedor mientras Gordon bebía su última taza de café antes de ir a trabajar. Visitaría la unidad de delitos graves, a pesar de que ahora su oficina estaba en el ayuntamiento. Por respeto a Loeb y por sus propias preferencias, trabajaría desde su antigua oficina por el momento. En la planta baja, Gordon sabía que Bruce Wayne estaba preparando su armadura. El justiciero tendría una pelea por delante, pensó Gordon al ver un coche patrulla que daba la vuelta a la manzana una vez más. El crepúsculo caía rápidamente mientras los tonos púrpura y rojo marcaban el cielo de la tarde, dejando atrás un azul profundo y oscuro. Con un suspiro, Gordon se volvió hacia la casa, puso su taza de café en el fregadero y bajó las escaleras hasta el sótano. Allí encontró al justiciero que ya se había puesto su armadura. ¿Listo?, preguntó Gordon, su voz sombría pensando en el peligro que era la cabeza del justiciero. Wayne asintió una vez y luego colocó sus manos sobre su máscara. Luego, con algunos ajustes menores, se la colocó sobre la cabeza. Ambas manos se soltaron tan pronto como la máscara estuvo colocada. Haré todo lo posible para desviar la atención de mis hombres. ¿Sabes que la nueva orden es disparar en cuanto te vean?, preguntó Gordon, pensando en las patrullas programadas que se estaban llevando a cabo en ese momento. El alcalde ciertamente ejercía su autoridad cuando Gordon estaba ausente de sus funciones. En respuesta, Batman simplemente asintió una vez más, mientras continuaba ajustando otras partes de su traje. De repente, alguien llamó a la puerta y ambos tenían expresiones perplejas en sus rostros. ¿Quién estaría allí en un momento como ese? Con cierta cautela en su paso, Gordon subió las escaleras, mientras que el justiciero permaneció en el sótano. Batman escuchó la conversación al pie del escalón. Gordon abrió la puerta y se encontró con un oficial desconocido. Lamento molestarlo, comisionado. Mi nombre es John Black y tengo un asunto urgente que tratar con usted, dijo con voz tranquila el joven policía. El oficial tenía cabello y ojos oscuros y una expresión seria que parecía estar impresa en sus rasgos. Si es urgente, entre, oficial Blake, le ofreció Gordon al hombre, sabiendo que Batman podría escucharlo. De hecho, tú serás quien me acompañe. Hemos encontrado algo que podría interesarte, dijo el oficial, con las palabras apresuradas. Jimmy levantó la vista de su tarea y le dirigió al nuevo oficial una expresión interrogativa. Blake continuó. Creemos que hemos encontrado el vehículo del murciélago. ¿Lo hiciste?, preguntó Gordon intentando ocultar su voz nerviosa. En su interior, su mente estaba tratando de decidir qué hacer, pero el oficial Blake no parecía darse cuenta. Sí. Lo tenemos a salvo en una caja cerrada a menos de 2 millas de la UGM, informó el oficial, que parecía un poco satisfecho de sí mismo. Encontrar algo de esta naturaleza, de tan alto perfil, no era una hazaña fácil. ¿Y necesitas que yo lo identifique?, dijo Gordon, casi con resignación. El oficial asintió, aparentemente entendiendo, y trató de transmitir simpatía con su expresión. Tú conocías mejor el bate y tenemos que investigarlo de inmediato, respondió el oficial en voz baja. Sin duda, el asesino estará rondando por ahí el tiempo suficiente para robárselo, pero tenemos que estar seguros de que es suyo. Lo entiendo. Mi hijo está aquí conmigo y no puedo dejarlo solo, respondió Gordon intentando detener el avance lo más posible. Claro. Estaré esperando en el auto, pero apúrese, por favor, señor, respondió Blake, obviamente tratando de no parecer demasiado insistente. Gordon asintió y el joven oficial se quitó el sombrero ante el comisionado y subió a su auto para esperar.
Después de que la puerta se cerró, Gordon se dirigió al sótano con la intención de advertir al justiciero. Jimmy saltó de la mesa del comedor, abandonando su tarea, y caminó con su padre, quien descendió al sótano. Ellos tienen tú. Lo sé, dijo Batman con voz ronca, mientras sujetaba su pistola de agarre al cinturón. Luego miró a Gordon a los ojos y su expresión se tornó definitiva. Debería irme. ¿Te vas a ir esta noche? Jimmy miró a Batman con ojos sombríos. Sí, dijo una voz que sonaba más parecida a la de Bruce Wayne. No quiero que te vayas, murmuró Jimmy al vigilante, aunque bajó la mirada al suelo. Gordon miró por la ventana del sótano con nerviosismo, sabiendo que el oficial todavía los estaba esperando. Bruce dudó antes de continuar. Estaré por aquí, respondió el justiciero, aunque no le prometió nada en particular al chico. No estaba dispuesto a irse con solo eso, así que le entregó un dispositivo al chico. Ten esto. Solo se comunica con una persona, un amigo mío, pero úsalo solo para emergencias. Lo haré. Gracias, Batman, respondió Jimmy, con una expresión que revelaba entusiasmo. Trazó con los dedos el contorno del brillante teléfono negro, algo que parecía común. Solo en caso de emergencia. Entonces Batman se encontró con la expresión de Gordon y le dio las gracias en silencio con un gesto de la cabeza. Luego salió del sótano y se adentró en las calles de Ciudad Gótica. Gordon observó cómo el hombre, con una facilidad innata y a pesar de sus heridas, escalaba una pared y desaparecía por encima de un tejado. Esperaba que el justiciero saliera ileso de esta situación. La capa negra de Batman ondeaba en la noche detrás de él mientras merodeaba fuera del almacén. Las puertas de la parte delantera estaban ligeramente abiertas, pero podía decir que había muchos oficiales dentro basándose en la cantidad de patrullas estacionadas a menos de 1 milla de distancia. Las ventanas estaban oscuras y no había luz de luna, así que empujó uno de los paneles hacia adentro y entró al almacén sin hacer ruido. Debajo de él confirmó la presencia de policías. Vio cómo los oficiales comenzaron a traer una gran caja, dentro de la cual presumió que estaba el vehículo. Había más de una docena de ellos sin incluir un escuadrón de miembros del equipo SWAT cerca de las puertas del almacén. En las vigas oscuras de arriba, no eran conscientes de que Batman estaba al acecho. Vamos a abrirlo, dijo un oficial de mayor edad. Su rostro estaba iluminado por la idea de ver la cápsula de murciélagos. Brox. Nos dijeron específicamente que no lo hiciéramos, protestó un joven oficial, cruzándose de brazos. Ustedes, novatos, no saben nada. Gordon nunca nos dejará ver esa cosa, así que ahora es nuestra oportunidad, argumentó Brox con cierta molestia. Es mejor pedir perdón que permiso. Pero, abran la maldita caja y pongan sus espaldas en ella, ordenó Brox y dio un paso atrás. Mientras tanto, supervisaba mientras los demás, junto con el novato, hacían el trabajo real. Después de que se abrió la caja, el novato dio un paso atrás y miró a su alrededor con nerviosismo, esperando que su superior los atrapara en el acto. Entonces, todas las miradas quedaron cautivadas cuando la cápsula de murciélago salió rodando fácilmente, sin un rasguño. ¿Cómo sabes que no está mirando?, dijo el novato con miedo. El cabrón no va a salir esta noche. Blake es un tonto por pensar lo contrario, respondió Brox poniendo los ojos en blanco. Luego, el oficial de mayor edad se volvió hacia el novato y habló en voz baja para que nadie más pudiera oírlo. Y una pieza como esta podría venderse por una fortuna si conoces a la gente adecuada. La corrupción en su máxima expresión, pensó Batman, moviéndose en la oscuridad. El panel de la ventana que había usado se abrió detrás de él, empujado por el viento. Las bisagras chirriaron levemente, lo que hizo que el justiciero se quedara quieto. Los sonidos rebotaron en las paredes de metal del almacén hasta que se convirtieron en un susurro en los oídos del oficial de policía. ¿Escuchaste eso? El novato casi tartamudeó y agarró su arma, mirando en dirección a la ventana. ¿Qué?, preguntó Brox, que parecía molesto. Se colocó frente al policía más joven con los brazos cruzados. Te juro que si pierdes el valor, Brox se quedó sin palabras al ver la expresión del rostro del novato. El novato miró algo detrás de Brox, con los ojos muy abiertos. El hombre mayor se dio la vuelta y allí estaba el justiciero, amenazante mientras miraba fijamente al oficial. Ambos sacaron sus armas, pero Batman ya se había movido. Disparó su pistola de agarre a una viga de metal detrás de ellos, barriendo el cable debajo de sus piernas. 6 oficiales cayeron al suelo, incluido Brox. Las balas silbaron junto a sus oídos mientras corría detrás de más cajas. Luego activó un EMP de corto alcance, y de repente estaba oscuro.
Sin apenas un susurro, se acercó sigilosamente a un oficial, lo estranguló y le quitó el arma de las manos. Mientras el hombre estaba inconsciente, agarró las esposas del oficial y lo ató a una escalera de metal pegada a la pared. Escuchó un leve sonido detrás de él y el justiciero se giró para enfrentarse a otro policía que le apuntaba con su arma a la cara. Con una velocidad inhumana, tiró el arma hacia arriba, se disparó y el arma salió volando. Batman sometió rápidamente al hombre, cuyo miedo era evidente. Aún quedaban varios más, pero sabía que necesitaba salir de allí rápidamente. Definitivamente vendría un escuadrón de refuerzo. Conteniendo la respiración, arrojó una bola de humo, cegando a los policías que todavía custodiaban el vehículo. Varios comenzaron a toser y otros buscaron desesperadamente entre el humo. Con facilidad, se dirigió a la cápsula de murciélagos. Sin ceremonias, la puso en marcha y el motor rugió. Sin darse ni un segundo más para pensar, salió a toda velocidad del almacén, derribando las puertas de metal cuando el potente vehículo se estrelló contra ellas. Los disparos lo siguieron, pero ya había salido al aire libre de la noche. El oficial Blake conducía rápidamente el coche patrulla intentando llegar al almacén. Gordon estaba en el asiento del pasajero y Jimmy estaba en la parte trasera, con aspecto nervioso. El chico jugueteaba con el teléfono que Wayne le había dado, deseando saber desesperadamente si Batman había escapado. El propio Gordon tenía los mismos sentimientos, aunque mantuvo una expresión neutra. El comisario se asomó por la ventanilla mientras Blake tamborileaba con los dedos sobre el volante, esperando impacientemente que cambiara el semáforo. De repente, la radio de Blake emitió sonidos de gritos y disparos de fondo. Todos los ocupantes del coche escucharon el mensaje del escáner. Se está escapando. Llamen a todas las unidades. Gritó un oficial del otro lado de la línea antes de que se cortara la comunicación por radio. ¿Qué demonios? Empezó a decir Blake mientras algo negro y extremadamente rápido pasaba a toda velocidad junto a ellos. Gordon sintió que algo de esperanza surgía en él. Batman había escapado con pruebas potenciales para usar en su contra. Todas las unidades disponibles, repórtense en Stanford Avenue. Se ha visto al murciélago. Repito, se ha visto al justiciero. Gritó Blake por la radio y pisó a fondo el acelerador. Los neumáticos chirriaron al girar y comenzó la persecución. Gordon miró a Jimmy, que sonreía ampliamente en el asiento trasero. Su sonrisa desapareció ante la mirada severa en el rostro de Gordon, que le indicó que se detuviera. Las sirenas sonaron con fuerza cuando Blake las encendió. Rápidamente se les unieron docenas de otros autos que perseguían al caballero oscuro. A pesar de sí mismo, Gordon esbozó una sonrisa cuando Blake no lo vio. Las unidades de policía lo seguían de cerca mientras avanzaba a toda velocidad por la concurrida zona del centro de Gotham. Solo habían pasado unos segundos y el grupo que lo perseguía se había vuelto cada vez más grande. 18 patrullas lo seguían, junto con 6 vehículos blindados del equipo SWAT y un helicóptero que lo apuntaba con sus reflectores constantemente. Las luces intermitentes iluminaban la ciudad oscura mientras corrían por ella. Batman ya había estado en este tipo de situaciones antes, pero no con tantos perseguidores. Aún tenía una ventaja. Podía pasar por callejones y calles estrechas por las que los vehículos más grandes no podían. El único problema era el helicóptero. «Deténgase, Batman». Se escuchó un megáfono desde el helicóptero. La mirada oscura del justiciero permaneció centrada en la carretera, ignorando las distracciones que lo rodeaban. Con un rápido giro a la izquierda, se metió en la carretera en dirección contraria. Esto hizo que muchos oficiales detuvieran su persecución, ya que era demasiado peligroso seguirlo. El helicóptero todavía estaba sobre él, mientras la cápsula de murciélago se desviaba hacia un callejón, y Batman supo que solo tenía minutos antes de que todos lo estuvieran siguiendo nuevamente. Sin embargo, antes de seguir adelante, necesitaba verificar algo, y lo encontró de inmediato. Un pequeño dispositivo estaba escondido en la cápsula de murciélago, un simple dispositivo de rastreo. Lo arrojó a un lado con fastidio, escuchando a través del escáner de la policía la consternación en las voces de quienes miraban desde el helicóptero. La amenaza de ser rastreado más lejos ahora había desaparecido. «Ahí está», informó un oficial por la radio policial, justo cuando la cápsula de murciélagos se puso en marcha. Pasó junto al coche patrulla que lo esperaba al final del callejón y reveló su ubicación a la fuerza policial. El justiciero podía sentir la ira y la fuerza del escuadrón cuando comenzaron el juego de persecución nuevamente. Quedaba la indignación y la furia de justicieros por lo que creían que había hecho.
Era poderosa y mortal la forma en que parecían tan concentrados en derribar a Batman. Tuvo que preguntarse por qué no podían ser así en sus deberes normales como policías. Gotham nunca habría caído en la decadencia si hombres como este siempre hubieran sido tan diligentes. Sin embargo, por decididos que fueran, nunca lo alcanzarían, ya que ya había planeado su ruta de escape mientras lo perseguían por la calle. La cápsula de murciélago giró 180 grados y comenzó a cargar contra el enjambre de patrullas policiales. Incluso mientras se precipitaba hacia ellos, podía ver sus rostros irradiando conmoción. Pasó a toda velocidad junto a sus autos, zigzagueando entre el grupo de cruceros. Su cambio de rumbo también hizo que la luz del helicóptero lo perdiera de vista por unos momentos, pero ese fue todo el tiempo que necesitó. Con facilidad, activó el modo sigiloso y el motor emitió un ronroneo bajo, desapareciendo de todos. Todavía cauteloso, tomó un camino muy indirecto para regresar al muelle de atraque donde estaba escondido el búnker antes de estar seguro de que los había perdido por completo. Finalmente, volvió en la dirección correcta. Después de perder contacto visual con Batman, volvieron al almacén. Blake estaba furioso, Jimmy ocultaba una sonrisa y Gordon estaba preocupado. El coche se detuvo de repente cuando Blake saltó del coche y cerró la puerta de golpe. Gordon también salió y observó al joven oficial caminar hacia el almacén. Gordon se dio cuenta de que una de las puertas de metal estaba abollada y desprendida de la bisagra. Siguió a Blake y Jimmy lo siguió. Gordon había olvidado que estaba allí, pero no hizo ningún intento de hacer esperar a Jimmy en el coche. El almacén estaba lleno de otras unidades policiales que intentaban desatar a algunos de los agentes o quitarles las esposas. Algunos se aplicaban bolsas de hielo en la cabeza, pero ninguno de ellos resultó herido de gravedad. Estaban simplemente conmocionados. Gordon vio dónde estaba Blake. Encontró al hombre más joven hablando con un agente mayor. Bueno, más bien gritando. ¿Qué pasó, Brooks? Le preguntó Blake al oficial que estaba allí sosteniéndole una bolsa de hielo en la cabeza. Batman lo sacó de la caja y nos dio una paliza, balbuceó Brooks con un dejo de actitud defensiva en la voz. Blake se rió sin humor. ¿Esperas que crea eso? No hay duda de que se llevó el vehículo, pero ¿cómo lo sacó de la caja cerrada con llave? A menos que sea Harry Houdini, no te molestes en dar explicaciones, le espetó Blake al oficial, que parecía avergonzado, con razón. Blake sonaba como al principio de su carrera. Gordon se apartó de la discusión y miró a los otros oficiales. Era un buen equipo, pero Gordon sabía que muchos de ellos eran corruptos, incluido Brooks. Se dio cuenta de inmediato de que Blake no lo era. Parecía tener idealismo, así como un temperamento irascible, pero idealismo de todos modos. Gordon miró a Jimmy, que también estaba observando la escena. Jimmy desvió la mirada hacia Gordon y le dedicó una pequeña sonrisa. Aunque ninguno de los otros oficiales lo estaba mirando, se arriesgó a devolverle la sonrisa al chico. Batman encontró el área alrededor de la bahía de atraque vacía. Los autos tendían a evitar esta calle en general, ya que no había nada de mucha importancia cerca. Con facilidad, encontró la caja de almacenamiento y metió la cápsula de murciélago adentro. Cuando el elevador bajó, Bruce se quitó la capucha y dejó escapar un suspiro de alivio. Cuando el elevador bajó por completo al suelo, empujó el vehículo y lo hizo rodar hacia un compartimento oculto. Las luces se encendieron mientras se dirigía a encender su computadora. Primero revisó la vigilancia de seguridad que había secuestrado alrededor de la ciudad y mostraba a los cruceros buscando frenéticamente las calles. No estaban cerca de su búnker. Luego se conectó al Q, sabiendo que Gordon odiaría el hecho de que tuviera esto, y también parecía fuera de lugar. Varias personas estaban hablando por teléfono, corriendo de un lado a otro, sin duda debido a su breve reaparición y desaparición. Bruce dejó escapar una sonrisa satisfecha y cambió a las noticias. Como era de esperar, mostraba imágenes de él corriendo por la carretera y cambió a su repentina carga contra la multitud. Actualmente todavía están persiguiendo, silenció el sonido, cortando lo que el presentador de noticias estaba a punto de decir. Luego, con algo de cuidado, se quitó la armadura dañada, sabiendo que tendría que pedirle a Lucius que la arreglara. Luego se puso la ropa normal, solo una camiseta y jeans, y terminó poniéndose su chaqueta de montar. Lo siguiente que hizo fue apagar la computadora, sacar su motocicleta roja y llevarla hacia el ascensor. Se puso el casco, encendió el motor y finalmente corrió a casa. Alfred lo estaría esperando. Capítulo 7. Bruce Wayne estacionó la motocicleta en el garaje del edificio y tomó el ascensor hasta el ático.
Casi esperaba recibir un gran sermón de Alfred, sobre todo sobre todas las cosas que podrían haber salido mal, pero su amigo simplemente parecía aliviado de verlo. Bruce no sabía qué era peor, sentirse culpable por haberle causado tanto dolor a Alfred o ser perseguido por un ejército de policías. De cualquier manera, fue agradable ver a su buen amigo. Sin mucho criterio, Alfred revisó la herida que Gordon había tratado, aparentemente satisfecho con el trabajo. Sin embargo, la suturó un poco más bruscamente de lo habitual, todavía no estaba dispuesto a que Bruce lo hiciera él mismo. Mientras Alfred seguía cosiendo, Bruce le explicó lo que había sucedido con Dent. El mayordomo escuchó con una expresión sombría, igualmente incapaz de entender por qué Dent se había vuelto loco. Bueno, supongo que esto es lo que significa ser más que un héroe, respondió Alfred con voz tranquila, aunque Bruce podía ver que no le hacía mucha gracia la idea de que la policía ahora lo persiguiera. Tengo la intención de volver, Alfred, dijo Bruce, mirando fijamente al hombre mayor. La derrota era visible en los ojos de Alfred. Lo sé, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. ¿No lo sabrá siempre? Preguntó Alfred retóricamente. Pero esta vez, todos dispararán contra ti. Te has convertido en el enemigo de Gotham. No volveré por un tiempo, respondió Bruce, esperando que esto al menos aliviará algo de la tensión. Bueno, no debería sorprenderme, pero no puedo decir que no estoy decepcionado, fue la seca respuesta de Alfred. Mientras tanto, disfruta de una vida normal mientras puedas. Tal vez, cuando termine la pausa de Batman, consideres mantenerte alejado de manera permanente. Bruce sonrió levemente, sabiendo que eso no era probable, pero apreciando el ingenio de Alfred de todos modos. Pasaron algunos días, aunque en los primeros días hizo apariciones públicas como Bruce Wayne. Los paparazzi no habían sospechado nada, ya que su ausencia no había sido lo suficientemente larga como para justificar ninguna sospecha. Le habían preguntado su opinión sobre Batman después de haber matado a Harvey Dent, y mostró el dolor y el arrepentimiento apropiados, aunque no hubo demasiada actuación de su parte. Wayne Enterprises siguió prosperando bajo la atención de Lucius, ya que muchas ideas y proyectos nuevos fueron cuidadosamente seleccionados y dirigidos por el propio director ejecutivo. Gran parte de la junta directiva tenía poco respeto por Bruce Wayne, lo que formaba parte de la reputación que había cultivado. Muchos mostraban respeto, por supuesto, aunque él podía ver el desprecio apenas velado. Al final de la semana, había pasado mucho tiempo a la vista del público con los insulsos y superficiales de la élite, sintiéndose cada vez más vacío con cada minuto que pasaba. Aunque Alfred quería que tuviera una vida normal, esto no sería lo que quería si alguna vez dejaba atrás a Batman. No sabía cómo sería eso, pero imaginaba un mundo en el que no necesitara complacer a la multitud aduladora que parecía seguirlo a donde quiera que fuera. Después de un momento particularmente desagradable en una gala, decidió regresar a su ático para estar cerca de alguien real. Alfred saludó a Bruce cuando entró y lo observó mientras se aflojaba la corbata. Aunque el hombre mayor no preguntó, Bruce podía decir que sabía lo que sentía. Incluso ahora, el dolor por la muerte de Rachel estaba fresco, especialmente sin Batman para distraerlo. Parecía que Alfred estaba comenzando a comprender por qué Batman necesitaba regresar. Bruce Wayne nunca había manejado la pérdida de seres queridos de la misma manera que todos los demás, pero a diferencia de sus días de juventud, al menos sabía hacia dónde dirigir su venganza. Alfred puede no aprobar los métodos, pero él estaba allí de todos modos. No fue una sorpresa que, después de solo una semana, Bruce se encontrara en el búnker poniéndose la armadura. Se colocó uno de los guanteletes y admiró el trabajo. Lucius Fox había hecho un excelente trabajo reparando el Kevlar dañado, e incluso había añadido refuerzos para proteger su centro. Sin duda, esta idea era un legado de Alfred. Aunque había ido aumentando su fuerza día a día, se sentía extraño, aunque familiar, prepararse para una pelea a la luz de todo lo que había sucedido. Esta sería su primera noche en medio de la refriega del caos y los disparos. Sin duda, este John Blake haría acto de presencia, ya que había sido él quien tuvo la idea de atrapar al justiciero hacía más de una semana. Tenía potencial y sin duda era lo suficientemente inteligente como para perseguirlo. Tendría que tomar nota de este oficial, pero también tenía que estar al tanto de la lista de otras personas corruptas que todavía trabajaban en varios distritos de Gotham. Antes del anochecer, sus pensamientos volvieron a la despiadada semana que había pasado. Además de lo que había soportado en su fachada de socialité, estaba el asunto del Joker.
El Joker había pasado por un juicio y su defensa se había declarado demente, aunque su propio abogado ni siquiera podía ocultar su desprecio por su cliente. Por el momento, el Joker fue trasladado al asilo Arkham antes de ser trasladado a otro lugar mucho más grande y seguro al otro lado del país. A Bruce no le gustaba que decidieran esperar, pero este era el sistema con el que tendrían que lidiar. El payaso debía estar tras las rejas, cuanto antes, mejor. También había asistido al servicio conmemorativo de Harvey Dent en la parte delantera del ayuntamiento. Como era aclamado como amigo de Dent, apoyó otra recaudación de fondos para otorgarle dinero y recursos al GCPD, todo lo cual se usaría en su contra irónicamente. Gordon también estaba allí, dirigiéndose a Dent como un héroe y caballero blanco de Gotham, y a pesar de la verdad de que sabía que Bruce todavía creía que Dent había sido la respuesta en algún momento. Se negó a dejar que la ira por el mal que Dent cometió superara el bien inquebrantable que Harvey había implantado en el corazón de la ciudad. Harvey Dent era el verdadero héroe de Gotham, un héroe con rostro. Era la mejor esperanza de las ciudades, pero también su veneno más mortal. El comisionado Gordon y Batman habían elaborado un acuerdo para nunca dejar que se supiera lo peor de Dent, y estaba dando sus frutos. Durante el funeral, Gordon miró brevemente a Bruce a los ojos, su mirada se desvió apresuradamente, mientras el multimillonario hacía lo mismo. Era lo mejor. La ciudad estaba prosperando ahora. Claro, todavía odiaban a Batman, y seguro que algunos capos de la mafia todavía andaban sueltos, pero la ciudad estaba en mejor estado que nunca. Pero estas cosas no habían sido lo peor para él, no, hasta ahora, el dolor y la angustia que sentía por la muerte de Rachel todavía estaban en carne viva. Solo habían pasado un par de semanas desde su fallecimiento. Todo ese tiempo que había estado ausente. Había estado tan ocupado tratando de derribar al loco, el Joker, que no tuvo tiempo de llorarla como era debido. La extrañaba. Le dolía pensar en lo que podría haber sido. Que nunca volvería a verla o vería el fuego del idealismo en sus ojos. Desde el principio, ella había sido su ancla, la razón misma por la que Batman era quien era. Ahora ella se había ido. Había aparecido en su funeral retraído y con la mirada baja. Su apariencia aquí era muy diferente a la del playboy multimillonario que solía interpretar. Gordon también estaba en este funeral, habiendo sido amigo de Rachel también. Los paparazzi lo estaban esperando afuera del funeral, pero no hizo ningún esfuerzo por poner su falsa personalidad. Cuando lo acosaron afuera, fue el comisionado quien les dijo a todos que retrocedieran. Gordon llegó incluso a tirarle una cámara de las manos a uno de ellos, amenazándolo con detenerlo por merodear. Esto hizo que se acobardaran por el momento. Era arriesgado permitir que Gordon hiciera eso, pero en ese momento simplemente no le importaba. No le importaba lo que la gente pensara de él como Bruce Wayne. Más tarde tendría que darle las gracias. Agradecido de que la semana hubiera terminado y de que finalmente hubiera llegado la noche, recompuso su personalidad oscura. Se hizo uno con las sombras, se unió a la oscuridad. Necesitaba visitar a Gordon para repasar el plan de futuro. Sabía muy bien que se produciría una escalada si no había obstáculos. Se acercó a su cápsula de murciélago y la ajustó al modo sigiloso, habiéndola modificado para que fuera adecuada para su misión. Cuando puso en marcha el motor, emitió un suave ronroneo, todavía a plena potencia gracias a la ingeniería de Wayne Enterprises. Irrumpió en la ciudad y se convirtió en uno con la noche. Gordon esperó en la parte superior de un estacionamiento en medio de la jungla de otros edificios oscuros que se avecinaban. Recibió un mensaje de Batman para que esperara en la parte superior de este edificio, sabiendo que el techo del MQ estaba fuera de cuestión. Se giró hacia el borde del edificio y miró por encima para ver autos que serpenteaban por la ciudad. Se escuchó un zumbido silencioso de un vehículo mientras ascendía hacia el estacionamiento abandonado. ¿Por fin estás mejor?, preguntó Gordon sin darse la vuelta, pensando que todavía era demasiado pronto para que el justiciero saliera. Había visto esas heridas y sabía que no podía estar mejor todavía. Gracias a ti. ¿Qué necesitas?, preguntó Gordon yendo directo al grano, sabiendo que el caballero oscuro no estaba allí para charlar un rato. ¿Hay algún movimiento en el suelo?, preguntó Bruce con voz casi normal. Gordon se giró y vio a Batman de pie junto al borde mirándolo directamente. Gordon negó con la cabeza. Los jefes de la mafia están asustados, pero sin duda se están reagrupando. Solo ha pasado una semana, pero desearía que el Guasón ya estuviera al otro lado del país, respondió Gordon, con tono preocupado. Todavía es Ciudad Gótica.
Nunca habrá paz a menos que encontremos a los capos de la mafia restantes y los atrapemos, afirmó Batman, pareciendo haber leído los pensamientos de Gordon. Nadie los ha visto desde que compraron su libertad y, aún así, algunos han huido de la ciudad. Con suerte, los que quedan tendrán demasiado miedo como para salir de su escondite, respondió Gordon, colocando las manos en la cornisa de cemento y con el viento azotando su cabello. ¿O están planeando algo?, sugirió Batman, con sus sospechas claras. La mafia ha estado callada. Demasiado callada. Desde que murió Maroni hay motivos para creer que alguien más ha asumido el mando de la familia criminal Falcone. Los ojos oscuros de Batman estaban clavados en los de Gordon. Puedo darle los nombres de quienes creemos que podrían ser los capos de la mafia, pero sin duda descubrirá quiénes son los cabecillas, ofreció Gordon, y como el caballero oscuro no hizo ningún esfuerzo por hablar, Gordon lo tomó como un sí. Celso Maroni es el sobrino de Sal Maroni. Se rumoreaba que se estaba haciendo cargo de la familia criminal Falcone. Es un capo de la mafia muy conocido, aunque no tanto como sus predecesores. Sasha Zar era parte de la mafia de Chechenia, y era más conocido por introducir armas de contrabando en la ciudad, y ha estado fuera del radar durante algún tiempo. Por último, está el líder del crimen, Drew Armande, un francés. Este tipo es nuevo, pero ha sido rápido en tomar el poder. Nunca lo han captado las cámaras, ni siquiera con todos sus negocios. No está vinculado a ninguna mafia en particular, pero se dice que es un jugador clave con su propia banda leal. Gordon le entregó a Batman los documentos que contenían la información sobre ellos. ¿Hay alguna pista sobre dónde están? No hemos encontrado nada, no. Todavía no son más que susurros, rumores en realidad, Gordon exhaló y Batman asintió mientras guardaba las carpetas. Lo investigaré, respondió Batman mientras Gordon veía una nube oscura en el cielo nocturno. Algo se avecina, suspiró Gordon, que apenas había tenido tiempo de recuperarse de la locura que había asolado Ciudad Gótica por última vez. Si crees que la mafia trama algo, entonces trama algo grande, y lo que quieren es algo que implique venganza. Están paralizados por sus deudas. Están en la ruina, recordó Batman y Gordon asintió. La mafia se había vuelto desagradable cuando se quedaron con los ahorros de toda su vida, eliminando así una fuente importante de su poder. Sabemos que traerán más drogas, armas e importaciones ilegales para vender. O habrá un robo tarde o temprano. El resultado final es que necesitan dinero desesperadamente, afirmó Gordon, sabiendo que tendría que coordinarse con Batman en este caso. El vigilante podía intervenir en varios envíos y vigilar más los bancos, pero era responsabilidad de Gordon asegurarse de que él y la policía no se cruzaran con demasiada frecuencia. Entonces tendremos que estar preparados, respondió Batman en voz baja y Gordon asintió con indiferencia. Ya no podía esperar a que terminara esta terrible experiencia. Justo cuando Gotham casi había alcanzado su objetivo de limpiar el desastre que los criminales y los corruptos habían dejado atrás, siempre había algo que se interponía en el camino. Para asegurarse de que eso no sucediera, necesitaban eliminar a estos capos de la mafia restantes. Esto sería difícil con la corrupción que todavía existía actualmente dentro del GCPD. Entonces, Bruce recordó a un oficial en particular que no era corrupto, ya que él mismo había realizado una verificación de antecedentes exhaustiva sobre él. John Black estaba furioso cuando escapaste, informó Gordon, arqueando una ceja al recordar la noche de la semana anterior. Es un buen oficial. Uno de los pocos idealistas que quedan, afirmó Batman, lo que provocó que Gordon lo mirara con cierto interés. Lo sé. Lo he estado vigilando durante el poco tiempo que lleva en la fuerza, pero ha estado quejándose de que algún día te atrapará, queriendo arrestarte constantemente, respondió Gordon, cruzándose de brazos. Deberías ascenderlo, sugirió Batman, provocando que Gordon levantara las cejas. ¿Qué? Exclamó Gordon, mirando al caballero oscuro como si estuviera loco. ¿Intentó dispararte y ponerte tras las rejas si quieres que tenga más recursos? Es mejor que él no los demás que abusan de su poder. Una vez que supere el hecho de que no puede atraparme, podrá dedicarse a hacer otras cosas grandiosas por esta ciudad, afirmó Batman explicando su razonamiento. Gordon tuvo que admitir que tal vez tenía razón. Lo pensaré, dijo finalmente Gordon después de un momento, y luego hubo silencio después de que Gordon habló. Habían discutido todo lo que era necesario decir, pero para su sorpresa, Batman todavía estaba allí de pie. ¿Cómo está el chico?, preguntó Batman en voz baja, y Gordon lo miró con una sonrisa entre divertida y cansada. Obsesionado con Batman, por supuesto, respondió Gordon con una leve risa y sacudiendo la cabeza.
Ha cumplido su promesa de practicar todos los días y de hablar sin parar de ti. Además, no me ha preguntado tan sutilmente si ya he hablado contigo. Sin duda le interesará saber sobre este intercambio, afirmó secamente el caballero oscuro. Se lo haré saber. Estoy seguro de que estará emocionado, respondió Gordon, dándose la vuelta para mirar a Batman, solo para ver que no había nadie allí. Algunas cosas eran una costumbre. Sonrió para sí mismo y se volvió para mirar por encima de la cornisa. En la superficie, nada había cambiado entre ellos, pero había una amistad fortalecida allí. Fue un alivio para ambos, particularmente para Batman, quien sin duda quería que su amistad fuera la misma. Les quitó un peso de encima a ambos saber que podían continuar con su causa para mantener la ciudad a salvo. Bruce Wayne condujo su Lamborghini plateado hasta la entrada de Wayne Enterprises, con su pintura brillante reflejando el sol, y le entregó las llaves al chofer. Aunque no le interesaba demasiado la política que envolvía a su empresa, como a otras, entró al galope en el edificio con una sonrisa encantadora para la recepcionista. Tenía trabajo que hacer. En primer lugar, tenía otra reunión a la que tenía que asistir, sabiendo que probablemente se quedaría dormido durante toda la reunión, no intencionalmente, por supuesto. Luego tenía que hablar con su director ejecutivo sobre asuntos de mayor jerarquía. Algunos corredores de bolsa estaban causando problemas a la empresa, no por su desempeño laboral, pero definitivamente habían recibido quejas del personal que los rodeaba. Por último, estaba su parte favorita de la jornada laboral, cuando se reunía con Fox en el sótano del edificio para hablar de los otros asuntos. Entró en el ascensor con otros dos empleados, notando claramente las miradas que le dirigía la mujer. Simplemente lo ignoró y les dio una sonrisa cuando bajaron hacia su piso. El resto del día fue increíblemente lento para él, ya que sentía que las tareas más importantes se llevaban a cabo por la noche. La reunión se prolongó y, a pesar de hacer lo mejor que pudo, se quedó dormido. Lo despertó un miembro de la junta nervioso que dijo que la reunión había terminado. Más tarde habló con su director ejecutivo, Lucius Fox, sobre los corredores de bolsa problemáticos, pero afortunadamente Lucius había podido resolver ese lío antes de que él llegara. No era nada que unos pocos documentos firmados no pudieran arreglar. Por fin llegaron al sótano, que en realidad era una bóveda de armas, y Fox llevó a Bruce a ver una colección de nuevos dispositivos. Lucius describió cada uno, incluso explicando los cambios que había hecho al traje de Batman. Ahora era mejor para desviar las balas, pero era un poco más pesado. Se agregaron otras cosas, pero nada importante. Gracias, señor Fox, respondió Bruce, dándole a su amigo una pequeña sonrisa. Siempre es un placer, señor Wayne, respondió Fox y Bruce finalmente pudo dar por finalizado el día. Fox sonrió y volvió a retocar algunas de las mejoras. Era confiable y un buen amigo. Siempre iba 2 pasos por delante de Bruce y nunca tenía miedo de decir lo que pensaba, por eso el multimillonario confiaba completamente en Lucius para el futuro de la empresa. Sin Lucius, las cosas habrían resultado muy diferentes. Cuando Bruce regresó a su ático, se encontró con que Alfred le había preparado la cena. Bruce lo vio limpiando la encimera y le dio las gracias como solía hacer, aunque Alfred se limitó a asentir. Nunca se regodeaba en los cumplidos ni en el reconocimiento. Simplemente hacía el trabajo como si se esperara de él. Después de terminar de comer, Bruce se reclinó en una silla y decidió descansar un rato antes de que cayera el crepúsculo. Aunque el día había terminado, la noche era cuando comenzaba el verdadero trabajo para él. Esa misma tarde estaría reuniendo información sobre los señores de la mafia, tratando de encontrar sus ubicaciones y elaborando sus planes. Si planeaban intentar recuperar su dinero, no iba a ser fácil para ellos. Él estaría allí para detenerlos si intentaban cualquiera de sus viejos métodos. Estaba preparado para desentrañar sus planes, sin importar lo difícil que fuera, porque no podían tener idea de que Batman todavía estaba al acecho. Desafortunadamente para él, uno de ellos había planeado su participación. Fin del video.